Como introducción, reitero la idea muy importante de que los planes de estudio mexicanos, los currículos mexicanos, y no solamente los de nuestro país, sino muchos de los currículos que hay en todo el mundo, adolecen de una deficiencia muy importante que es el exceso de contenidos y el manejo de varios ejes para organizar esos contenidos que los hacen muy complicados y muy difíciles de manejar por los maestros, porque además esos diferentes ejes no siempre son consistentes. Y señalo que para que se pueda corregir la enseñanza, para que pueda mejorar y para que también la evaluación pueda mejorar, es necesario corregir este problema del exceso de contenidos. Esto no quiere decir volver a lo básico en el sentido de limitarse a lo más sencillo, de no tratar los aspectos más complejos, sino que solamente quedarse satisfechos con que los alumnos manejen los aspectos más elementales. En inglés se usa la expresión de back to basics, volver a lo básico, pero muchas veces se entiende en ese sentido. Olvidémonos de las cosas difíciles, de las cosas complejas y resignémonos a que los alumnos solamente pueden manejar las cosas más elementales. No es en ese sentido en el que yo considero que es importante reducir el número de contenidos de los currículos y concentrarse en lo fundamental. Me parece que lo fundamental no es lo más simple. Incluye cosas simples, pero también incluye las cosas complejas. Precisamente para poder atender las cosas complejas adecuadamente, necesitamos no dedicar demasiado tiempo a muchos contenidos manejados superficialmente. Entonces, reducir el currículo no lo entiendo en el sentido de limitarse a lo más simple, sino de centrarse en lo que es el corazón del currículo, en las competencias complejas que se deben desarrollar en todos los niveles. Complejo no quiere decir lo que se ve en doctorado. Desde primaria, desde los primeros grados de la escuela, hay cosas complejas que se tienen que ir desarrollando y para poderlo hacer necesitamos no estar abrumados por demasiados contenidos. Aprender a aprender es lo fundamental. El enfoque de simplemente memorizar contenidos tal vez pudo ser apropiado hace tiempo, en una época en que el conocimiento avanzaba muy lentamente y si una persona aprendía lo fundamental en su infancia, no necesitaba más en toda su vida, porque eso no iba a cambiar. Actualmente la situación es completamente diferente. El conocimiento, como sabemos, evoluciona de una manera sumamente rápida y ningún niño, ninguna persona podría aprender en su infancia todo lo que va a necesitar en su vida, porque hay muchas cosas que simplemente todavía no existen, se van a ir desarrollando. Entonces lo que necesita es aprender a aprender, como nos dice la última de las frases que tenemos en la pantalla. Entonces vamos a ver qué es un mapa de progreso. Leo la definición que tenemos en la pantalla inicialmente y dice: un mapa de progreso es la representación gráfica en forma sintética de los aprendizajes que debe alcanzar un alumno a lo largo de su paso por un nivel educativo hasta que domine las competencias complejas que constituyen el propósito final. Representación gráfica. Por eso esta idea de mapa es una representación gráfica, en forma sintética. Los mapas de progreso resumen de una manera muy fuerte, sintetizan mucho los aspectos fundamentales del currículo, de tal manera que nos identifiquen los aspectos fundamentales en el sentido de las competencias que va a tener que ir dominando el estudiante. Esta noción se ha desarrollado, como casi todas las cosas en nuestro campo, principalmente en países de habla inglesa. En los Estados Unidos se les dice Learning Progressions. En Australia, donde se han desarrollado mucho, se les dice Progress Maps. Y como vemos, la expresión en español recoge más bien la expresión australiana, mapas de progreso, aunque es bastante obvia la relación con la expresión de progresos o progresiones de aprendizaje, que sería la traducción literal de la expresión más americana. Los ha desarrollado el Consejo Australiano de Investigación Educativa. En castellano no hay un desarrollo
comparable, pero hay un caso muy notable de un conjunto de mapas de progreso muy buenos, desarrollados en un país de habla hispana, que son los mapas de progreso de Chile, a los que nos vamos a referir. La frase que está al final de la imagen, la subrayo destacándola en negritas, diciendo que algunos estudiosos ven a los mapas de progreso como tal vez el desarrollo singular más importante de la medición de la educación durante el siglo XX. Tal vez sea un poquito excesiva esta afirmación, pero si no es el desarrollo más importante, sin duda es uno de los desarrollos muy importantes de la evaluación educativa y de la medición educativa desarrollados durante el siglo pasado. Presento ahora la manera como concibe un autor que ya nos hemos encontrado en sesiones anteriores, James Popham, esta noción de mapa de progreso o learning progressions. Él es americano y él utiliza la expresión americana. Y dice, es una secuencia de habilidades particulares y conocimientos habilitadores que los alumnos deben manejar en el proceso para dominar un objetivo curricular más amplio. El mapa de progreso precisamente nos indica etapas, nos indica escalones que hay que ir subiendo hasta llegar a la cima, hasta llegar al punto más alto, en donde se alcanza finalmente el propósito final, la competencia compleja más importante, más avanzada. Pero para ello se necesitan pasos previos, se necesitan escalones, se necesitan conocimientos habilitadores que permiten llegar hasta el final. Son mapas, dice Popham, que orientan sobre la forma de evaluar formativamente. Si entendemos evaluar formativamente como evaluar procesos y evaluar qué tiene que ir haciendo el estudiante para llegar a la meta a partir de donde se encuentra en el momento inicial, recordémonos de las 3 etapas de Sadler, entonces un mapa de progreso es obviamente una herramienta muy importante para hacer evaluación formativa, porque nos va diciendo las etapas que debe recorrer el aprendiz. Entonces nos dicen qué debe evaluar el maestro. Precisamente debe evaluar esas habilidades particulares, esos pedacitos, esas partes de conocimiento habilitador, no unos cuantos conocimientos de memoria y otros de memoria y otros de memoria, sino competencias menos complejas, pero que son herramientas, que son componentes de la competencia grande final. Esas habilidades particulares, cuerpos de conocimiento habilitador, que el mapa identifica como claves para que el alumno llegue a dominar el conocimiento final. ¿Cuándo debe evaluar esas habilidades y esos conocimientos habilitadores? Antes de pasar al siguiente bloque, a la siguiente etapa de ese proceso constructivo en el trayecto, esas etapas habilitadoras cuyo dominio se supone que depende, el dominio de lo final depende del dominio de lo precedente. Se pueden ver como una rúbrica longitudinal, ya sabemos lo que son las rúbricas, y podemos ver el mapa como una rúbrica que se extiende a lo largo del tiempo, o si queremos, como una secuencia de rúbricas a lo largo de un proceso sobre un mismo tema que maneja niveles de desempeño cada vez más complejos que el alumno tiene que ir alcanzando. Obviamente, si una rúbrica es bastante complicada, como están ustedes constatando, un mapa de progreso, que es un conjunto de rúbricas en sentido progresivo, longitudinal, pues es más complejo todavía. Y si pensamos no solamente en un tema, en un aspecto de una de las áreas de los campos formativos del currículo, sino que pensamos en todos los campos formativos de un grado, todos sus aspectos y demás, pues obviamente contar con mapas de progreso para todo el currículo es sumamente complejo. No se puede esperar que eso lo haga cada maestro individualmente. Sería absurdo pedírselo. Como veremos después, los mapas de progreso de Chile, por ejemplo, pues son el resultado del trabajo de todo el país, de todo un equipo de gentes a lo largo de bastantes años para lograrlo. Pensar que eso lo tendría que hacer cada maestro individualmente sería absurdo. Por otro lado, es muy importante ver que los mapas ayudan a que el alumno se autoevalúe, evalúe su propio proceso de aprendizaje, con lo cual desarrolla la capacidad de regulación, autorregulación, autoevaluación,
que, como ya hemos dicho, es el rasgo fundamental de un aprendiz autónomo, que es finalmente el ideal al que aspiramos. La relación del currículo con los mapas de progreso ya se está viendo bastante clara, espero, con lo que hemos dicho hasta ahora. Los currículos tradicionales, como ya he repetido, tienen demasiados contenidos y entonces hacen que la atención pues se disperse porque no encuentra exactamente a qué dar prioridad. Y ese exceso de contenidos, lejos de disminuir cuando se revisan los planes de estudio, aumenta. Es típico que cuando hay una revisión curricular, una reforma curricular, se añaden cosas y nunca se quitan. Siempre se añaden cosas porque los especialistas ya traen otra onda, o porque no los especialistas, sino otras gentes. En nuestro país vemos que en la Cámara de Diputados corrigen el currículum y dicen ahora hay que añadir tal otro aspecto, ahora vamos a poner educación ambiental, y ahora educación de género, y ahora educación financiera, y ahora combate a la obesidad, etcétera, y simplemente quieren que se le vayan agregando y agregando cosas, y el maestro dice, oiga, ¿y qué quito? No, pues no puede quitar nada. Bueno, entonces, ¿a qué hora voy a ver todo eso? En las versiones más recientes, los currículos ya no solamente son listados de contenidos, sino que ya meten la dimensión de procesos, lo cual es adecuado, es importante, pero si no se reducen los contenidos, simplemente se les añaden los procesos, el asunto se complica aún más, como ustedes saben perfectamente. Por eso, la carga no se disminuye, sino que se aumenta. Y por otro lado, en muchas ocasiones tenemos que no hay consistencia entre todo lo que contienen los currículos, porque se van añadiendo enfoques nuevos sin que se sustituyan los anteriores. Y entonces tenemos que el currículo mezcla cosas que todavía vienen de concepciones muy antiguas, antes del conductismo o de la época del conductismo, con concepciones más recientes, con ideas de competencias, de estándares, etcétera, pero sin que aquello se articule adecuadamente y se vuelva un conjunto coherente, inteligible. Los mapas de progreso, en cambio, por su enfoque sintético y de visualización gráfica, nos permiten tener una idea mucho más clara de lo fundamental. Es una visión más sintética y entonces ya no se centra la atención en la inmensa cantidad de contenidos que suelen tener los currículos o que pueden tener los currículos, sino en la combinación de las principales dimensiones de los contenidos con los procesos fundamentales, como en las rúbricas, en un concepto matricial de columnas y renglones, dos dimensiones que se cruzan, ciertos contenidos, pero en grandes aspectos, en grandes dimensiones, y ciertos procesos fundamentales. Entonces, esta concepción matricial de las rúbricas y de los mapas de progreso es congruente con las concepciones modernas del aprendizaje que se reflejan en las taxonomías modernas. En su momento vimos la taxonomía de Bloom, la más antigua, de 1956, y vimos cómo la evolución de las taxonomías consistió fundamentalmente en incorporar la dimensión de procesos. Vamos a ver ahora los mapas de progreso de Chile y simplemente comienzo señalando que hasta finales de 2010 en el sistema educativo chileno se habían desarrollado 19 mapas de progreso para las 5 áreas fundamentales del currículo de educación básica y media, y que cada uno de esos 19 mapas tiene 7 niveles que corresponden a 12 años de escolaridad. Cada nivel corresponde a 2 años, a 2 grados. Entonces podemos decir, nos sobra 1, porque con 6 niveles tendríamos suficiente para los 12 grados. Es correcto. Hay un séptimo nivel que sería todavía más arriba del sexto y que sería así lo máximo a lo que se podría aspirar con los alumnos más destacados al terminar la educación básica. En este cuadro que tenemos ahora en la pantalla tenemos la síntesis de estos 19 mapas. Vemos las 5 columnas que tiene el cuadro, que son los 5 campos formativos del currículo chileno de educación básica, que son los mismos de México y los mismos de cualquier país: lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y segunda lengua, inglés.
Son los 5 grandes campos formativos. Obviamente sabemos que además hay educación artística, física, pero estos son los 5 campos fundamentales. Y tenemos en cada uno de ellos varios enunciados que son cada uno una dimensión importante de ese campo formativo para la que se desarrolló un mapa particular. En lengua tenemos 3: lectura, producción de textos y expresión oral. Si nos pasamos a la última, inglés, vemos que allí hay 4: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Estas 4 áreas del campo inglés, con sus 4 mapas de progreso, son los que corresponden a las 4 habilidades clásicas de la enseñanza de un segundo idioma, de leer, escribir, entender oralmente y expresarse oralmente. Si vemos las 3 de lengua y comunicación, en castellano, en la lengua materna, en el caso de Chile, como en el caso de México, vemos que son las mismas, nada más quitamos la comprensión auditiva, porque obviamente a los niños no hay que enseñarles a entender el lenguaje oral en su lengua materna. Claro, los niños que no son castellano parlantes de origen, tenemos una dificultad mayor. Pero con los niños cuya lengua materna es el castellano, pues ellos ya aprendieron a entender el lenguaje oral, entonces ya no necesitamos esa competencia. Entonces tenemos 3 competencias fundamentales en lengua y comunicación, que corresponden a lectura, producción de texto, expresión oral, y que son 3 mapas de progreso. En matemáticas, números y operaciones, geometría, datos de azar y álgebra, 4. En ciencias naturales, estructura y función de los seres vivos, organismo y ambiente, materia y energía, la fuerza y sus efectos, la Tierra y el universo, 5. Y en ciencias sociales, la sociedad en perspectiva histórica, espacio geográfico y democracia y desarrollo. Vemos los 3 mapas de lengua y comunicación, los 4 de inglés son muy obvios y van a ser iguales exactamente en nuestro país. Los 4 de matemáticas también son muy clásicos y son los mismos que manejamos en México. Los de ciencias naturales y ciencias sociales los podemos conceptualizar un poquito diferente o parecido, pero es básicamente lo mismo. Si nos fijamos, hay 3 casos que tienen un asterisco: el de expresión oral en lengua y comunicación, y 2 en inglés, comprensión auditiva y expresión oral. Y la nota que está abajo nos dice que en diciembre de 2010, que fue cuando hubo el cambio de gobierno en Chile, cuando después de las elecciones, por primera vez en bastantes años, dejó de gobernar el país una coalición que estaba desde el retorno de la democracia y entró un partido diferente, se habían hecho 19 mapas, pero 3 no se habían publicado, los que tienen asterisco, que fueron los últimos en desarrollarse porque son bastante complicados. Expresión oral, comprensión auditiva y expresión oral en inglés, pues son difíciles. Eran los que se estaban terminando solamente y no se alcanzaron a publicar, y hasta donde sé yo no se han publicado porque el nuevo gobierno pues ya tomó otras direcciones. En esta otra imagen tenemos un ejemplo de un mapa de progreso que vamos enseguida a ver ampliado, pero que aquí lo vemos de conjunto para que se vea los 7 niveles. Y vemos que tiene los niveles de abajo hacia arriba con las flechas que nos indican la dirección ascendente: nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en cada nivel hay un texto que ahorita vamos a ver ampliado, que nos describe qué es lo que puede hacer un muchacho en ese campo, en ese nivel. Vamos a ampliarlo. Se trata en este caso del mapa de progreso de lectura, el primero de los 19 que veíamos, el de la primera competencia o la primera dimensión del área de lengua y comunicación en lengua materna. Y empezando con el nivel más alto, el 7, podemos leer con cierta dificultad que el texto dice que un muchacho que está en ese nivel, que dice sobresaliente, lee comprensivamente variados tipos de texto de carácter analítico y reflexivo, interpreta y reinterpreta a partir de énfasis y matices, sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo que expresan ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. Evalúa la calidad del texto y la pertinencia de su estructura textual, estilo y coherencia interna. Bueno, pues obviamente esa descripción nos está pintando
un lector muy sofisticado, un lector muy competente, un lector sobresaliente, como nos dice el nivel 7. Si vemos el nivel 6, el anterior, también nos va a describir un lector muy competente, pero un poquito menos. Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten construir diferentes visiones del mundo. Interpreta y reinterpreta sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e información del contexto sociocultural de su producción. Identifica recursos expresivos que potencian el sentido general de la obra. Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en los textos. ¿Okay? De hecho, como dije, el nivel 6 corresponde a los 2 últimos grados de la enseñanza media. Enseñanza de 12 años, o sea que es el final de bachillerato, a los 18 años de los jóvenes. Entonces, eso es lo que se esperaría que al final de bachillerato alcanzaran los buenos estudiantes. Y se esperaría que hubiera algunos que inclusive estarían más arriba de eso, que serían los que estarían en nivel 7. Si nos vamos a la siguiente imagen y nos vamos hasta abajo, al nivel 1, que corresponde a los 2 primeros grados de primaria, y leemos la descripción, un niño que termine segundo de primaria, los chilenos esperan que pueda leer comprensivamente textos breves y simples que abordan contenidos reales o imaginarios que le son familiares. Extrae información explícita evidente. Realiza inferencias claramente sugeridas en el texto. Comprende el sentido global a partir de información destacada en el texto. Da sus opiniones sobre lo leído apoyándose en información explícita y en inferencias realizadas. Si vemos, esta descripción no es de cosas simples. No nos habla de qué cosas se debe de saber el niño de memoria. Nos habla ya de que hace inferencias claramente sugeridas por el texto, que extrae información explícita evidente, que comprende el sentido global, que da sus opiniones. O sea, ya ese niño de segundo de primaria ya tiene que estar desarrollando competencias complejas a su nivel. Pero si no desarrolla esas competencias en ese escalón del segundo grado de primaria, pues no podemos esperar que en los grados siguientes vaya desarrollando habilidades cada vez más complejas que le permitan llegar al final de bachillerato siendo un lector muy competente, como describió el nivel 6, o inclusive un lector sobresaliente como el del nivel 7. ¿Qué tiene que ver con la regulación y con la autorregulación? Ya mencionamos que estas cuestiones de evaluación formativa se desarrollaron principalmente en países de habla inglesa, anglosajones, pero también en países de habla francesa. Y en esos países, en los países francófonos, allí se integraron con las concepciones cognitivistas de Piaget y de Vygotsky. En los países anglosajones también había el desarrollo de las ideas cognitivistas, pero más bien de otros autores, como Jerome Brunner. Piaget y Vygotsky tuvieron mucho más influencia en Europa, en Francia, luego en España, y por eso nos llegó mucho a México. Y entonces allí se habla de la importancia de la regulación y la autorregulación del conocimiento y del aprendizaje en educación. Entonces, la retroalimentación, que es la parte clave, la pieza fundamental de la evaluación formativa, pues precisamente es muy congruente con esta idea de autorregulación. O sea, si le damos retroalimentación adecuada al aprendiz para que sepa dónde le falló, qué está bien, qué está mal, lo estamos ayudando a que regule su aprendizaje y a que lo haga él solo, o sea, que lo autorregule. Y entonces eso es congruente con la idea de que el alumno es el principal actor, el tomador de decisiones más importante en lo que se refiere al aprendizaje, como ya vimos en una sesión anterior, citando a Rick Stiggins, que retomo aquí. Si un alumno decide que el aprendizaje no está a su alcance o el riesgo de fracaso es demasiado grande o amenazador, hagan lo que hagan los adultos, el aprendizaje termina. El alumno es fundamental y por eso tenemos que desarrollar su capacidad de regulación y de autorregulación de sus procesos. Un requisito para que los alumnos puedan mejorar es que ellos puedan apreciar qué es un trabajo bueno y tengan habilidades evaluativas
para poder comparar objetivamente la calidad de sus propias producciones con las producciones ejemplares, con los estándares más altos. Fíjense la idea de la siguiente frase: dado su acceso constante e instantáneo a su propio pensamiento, los alumnos son fuente fundamental de una buena retroalimentación. El maestro está muy cerca, pero no está dentro de la cabeza de cada alumno. El maestro no puede percibir directamente qué está pensando un alumno en cada momento. El buen maestro capta si el alumno lo está siguiendo o no. De repente ve uno, ya se me perdieron, ya están con la vista en blanco, ya no me siguen, o sí me están siguiendo. Pero el maestro no puede saber realmente con certeza qué está pensando el alumno. A lo mejor a él le parece que sí lo está siguiendo porque está muy atento, con los ojos muy abiertos, y el alumno está divagando mentalmente quién sabe dónde. En cambio, el alumno, él sí sabe lo que está pensando. Él es el único consciente de lo que está pasando en su mente. Entonces, por eso, el alumno es la fuente fundamental de una buena retroalimentación. El aprendiz eficaz, dice la cita que está abajo, tiende a monitorear y regular su propio aprendizaje, y por ello aprende más y tiene éxito académico. Las teorías de autorregulación y autoevaluación comparten muchos puntos de la reciente investigación sobre evaluación formativa. O sea, desarrollar esa capacidad de que el alumno se vaya dando cuenta de si lo está haciendo bien o no es fundamental. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante, muy práctico, de cómo un maestro puede tener una idea más clara de lo que está pasando con sus alumnos y cómo los puede ayudar a desarrollar esas capacidades, es el que está en el párrafo que está citado allí. Nos dice que un maestro en clases de matemáticas y de ciencias usaba objetos de color verde, naranja y rojo. Concretamente eran vasitos de esos de espuma blanca para bebidas calientes, pintados, unos de verde, unos de naranja y unos de rojo, como semáforo. Entonces los niños tenían sus 3 vasitos, cada uno tenía sus 3 vasitos, cada niño 3 vasitos. Y cuando el maestro estaba explicando algo, los niños aprendían a darse cuenta de si le estaban entendiendo bien o no. Y entonces, si un niño decía, no, sí estoy entendiendo bien lo que está diciendo el maestro, no tengo dudas, no tengo problemas, ponía el vasito verde. Si un niño dice, no le entiendo, ya me perdí, no sé, ya no estoy siguiendo esto, debía poner el vasito rojo. Y si un niño no estaba seguro, ay caray, pues como que sí entiendo, pero no del todo claro, naranja. Entonces, el maestro podía reaccionar. Si el maestro veía que de repente ya había pues vasitos rojos, pues tiene que decir, ya se me perdieron, ya no me siguen. Entonces tengo que detenerme y volver atrás o hacer algo diferente. Si veo que todo está en verde, pues vamos muy bien. Y si hay de todo, entonces fíjense ustedes, así el maestro podía reaccionar de inmediato a la confianza en su propia comprensión que manifestaban los alumnos. Por ejemplo, poniendo a trabajar juntos a alumnos que hubieran puesto el símbolo verde con el símbolo naranja para aclarar puntos confusos comentando entre sí, mientras él ayudaba a los de símbolo rojo. A ver, ustedes dicen que sí le entienden, estos dudan. Vamos a juntar unos verdes y unos naranjas para que platiquen y a ver si los verdes les ayudan a los naranjas y le entienden todos. Y yo agarro a los de rojo, que son los que no le han entendido nada, y trabajo con ellos de alguna otra manera. Es obvio que esto, imaginemos con niños de primero de primaria y les decimos pongan eso, pues no lo van a saber hacer. Pero se puede aprender. Se puede ayudar a los niños a que desarrollen esa habilidad, a que el niño reflexione y él caiga en la cuenta, a ver, ¿estoy entendiendo o no? Inclusive el maestro puede estar diciendo, a ver, ¿sí me van entendiendo? A ver, ¿de qué color ponen su vasito? A ver, piénsenle, me van siguiendo, ¿no? Pero si un maestro trabaja con sus alumnos de esa manera, yo creo que después de un cierto tiempo, aún con niños bastante pequeños, tal vez no los de primero, pero sí los de tercero o los de cuarto, lo va a conseguir. Y si logra eso, si logra que sus niños
ya desarrollen el hábito de preguntarse a sí mismos, bueno, a ver, ¿qué tan claro estoy viendo lo que me están tratando de explicar? Y lo puedan manifestarse, lo puedan decir, a ver, espérame, no te estoy entendiendo. A ver, ¿qué me quisiste decir? A ver, ¿entendí bien esto? O ya hemos dado un paso gigantesco. Entonces, un mapa de progreso, dice esta lámina, puede facilitar el desarrollo de esa capacidad de regulación y autorregulación de los alumnos, puesto que pueden ubicar su desempeño en relación con las etapas que se están planteando. O sea, obviamente, si no tiene referentes claros el niño para compararse con algo, es difícil que él pueda autoevaluarse. Pero si están los referentes, cuando veíamos la cuestión de rúbricas, veíamos, tenemos que tener ejemplos. Este es un trabajo excelente, este es un trabajo inaceptable. Entonces, si el alumno tiene referentes precisos, entonces él puede decir, ah, caray, pues lo que yo hago se parece a esto o se parece a esto. Estoy más cerca de acá o estoy más cerca de acá. Entonces, el mapa de progreso y estos instrumentos, las rúbricas y los conjuntos de rúbricas, que son los mapas de progreso, ayudan a que el alumno pueda tener esa capacidad de evaluarse a sí mismo, de autorregular su proceso de aprendizaje, tomando conciencia de dónde va. Porque una calificación numérica que parece muy precisa no dice gran cosa sobre qué aspectos son satisfactorios o no y en dónde hay que mejorar. Y regulación y autorregulación obviamente van de la mano con